El Chaco, porque está con Víctor Hugo Morales. Chaco, querido, ¿cómo va? ¿Cómo va, compañeros? Colonización de la subjetividad es el nuevo libro de Nora Merlín, que habla un poquito de los medios de comunicación y de los intereses corporativos que tiene justamente en esta especie de neblina mediática al servicio de los intereses corporativos. ¿Vos creés que esto puede ser una de las explicaciones por qué todavía no sabemos qué pasó con Santiago Maldonado? Bueno, sin duda hay una complicidad de los medios de comunicación en el sentido del negacionismo, digamos, el neoliberalismo vino a trabajar articuladamente con parte del poder político, los medios de comunicación y parte del poder judicial, ¿no? Este libro cuenta, por supuesto, con el prólogo de Víctor Hugo Morales, pero antes de pasarte justamente ya a hablar con Víctor Hugo, te quiero hacer una consulta. Contanos un poquito, ¿no?, acerca de este nuevo libro. Bueno, básicamente se trata de una nueva epidemia que toma la cultura, que yo me refiero a eso, a esa epidemia como colonización de la subjetividad, que es una suerte de hipnosis colectiva, cuyos rasgos principales son una cultura ganada por el deseo de dormir, una cultura cruel que se satisface en el odio, una cultura del mal de la banalidad, con una retórica automática, irracional, con frases hechas, con prejuicios, con un sistema de creencias y organizada fundamentalmente por los medios de comunicación de masas concentrados, ¿no? Muchas gracias, Nora. Bueno, vamos a pasar entonces a Víctor Hugo Morales, quien escribió este libro. Bueno, cuéntenos por lo menos el prólogo del libro, por supuesto. ¿Cómo fue, sí, la redacción del prólogo del libro? Una exigencia muy alta porque Nora es una notable pensadora y muy buena escritora además. Fue un verdadero compromiso, pero lo asumí con mucho gusto, significó un halago y es lo que ahora vamos a presentar aquí en SADOP dentro de un ratito, a las 6:30, en una media hora, con Sandra Russo, que me da tanto gusto compartir con ella este rato, y con Eduardo Rinesi. Así que vamos a pasar un buen tiempo hablando justamente de nosotros, de los medios de comunicación y de lo que hacemos. Posiblemente está mucho más referido a los medios hegemónicos, aquellos que pueden crear una subjetividad que hoy día nos está condicionando en todos los sentidos. Le cuento que está Adrián Salón y Abigail Lasalle, que quieren hablar con usted. Compañeros, permítame por favor una pregunta más. Víctor Hugo, recién hablaba, ¿no?, de los medios hegemónicos y demás. ¿Esto es una explicación por qué todavía no tenemos bien en claro cuál fue el rol de la gendarmería en el caso Maldonado? Lo que los medios hegemónicos han hecho fue crear una subjetividad con diversas etapas. En general, primero plantaron que Santiago Maldonado no estaba allí, luego que Santiago Maldonado sería alguien que por alguna intencionalidad inconfesable se escondía, se escapaba, se iba a Entre Ríos, se iba a Mendoza, se iba a Chile, todo lo que ya sabemos de las brutales mentiras de Clarín y de La Nación, de los medios hegemónicos en general. Por supuesto que esto le daba al gobierno una protección en vez de una obligación de salir a buscar la verdad. Patricia Bullrich, tan impresentable como es, no lo hubiera sido tanto si el periodismo, ni siquiera todo el periodismo, una buena parte, la que corresponde en el porcentaje natural de las opiniones de cualquier país, hubiese exigido al gobierno respuestas mucho más importantes que la que estaba dando en aquel momento. El comportamiento de los medios ayudó a que el gobierno se portase como lo ha hecho, y de esto tenemos la consecuencia de que recién en estos días hayamos tenido una especie de final, que no es el cierre definitivo de este ciclo tan doloroso para la Argentina. Adrián, Abigail, ya lo escucha Víctor Hugo Morales. Hola, Víctor Hugo, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, Adrián, un abrazo para ambos. Víctor Hugo, yo recuerdo que usted hizo visible el tema a través de su programa de radio y luego lo empezó a difundir. La desaparición de Santiago Maldonado la comenzó a difundir en el diario. Y ayer lo veía y lo veía realmente conmocionado cuando vine a su programa. ¿Qué impacto tuvo en su trayectoria como profesional, como periodista, este caso? Yo siempre miro a los medios de comunicación y como consecuencia de esto también en este caso al gobierno, porque este gobierno es directamente una consecuencia, una extensión del poder corporativo
particularmente de los medios de comunicación. O sea que siempre los observo a ellos, especialmente su comportamiento, creo que ha sido una caída a los infiernos, pero permanente, constante, como si lo que no tiene profundidad todavía fuera más profundo. No sé exactamente cuáles serían las palabras, pero este tiempo es de antología. Este tiempo seguramente alguna vez será estudiado en las universidades y podría trasladarse al mundo como lo que se puede llegar a ser de perverso, de ruin, con una profesión tan extraordinaria como la que tenemos. Y ustedes que son tan jóvenes y que seguramente no tienen pecados cometidos, y aquellos que tenemos errores, si bien no pecados, por lo menos que claramente nos pudieran enrostrar, estamos viviendo una etapa en la cual la conexión de la mentira con la siguiente mentira nos provoca el estupor de que mañana puedan salir como si tal cosa aquellos que han mentido de la forma que lo han hecho en el caso de Santiago Maldonado. Y esto demuestra entonces que además son impunes. Estamos asistiendo, cuando hablamos de poder no siempre somos capaces de definirlo. Esta etapa de la Argentina define lo que es el poder. La mentira con impunidad, por ejemplo, el no tener que rendir cuentas a nadie, el decir lo que sea y pasarle por encima hasta la propia inteligencia media de sus telespectadores y sus lectores, marca que este tiempo del periodismo de la Argentina es el peor, no de la Argentina, sino en el mundo. Y entonces, aquello que ya conmovía en 1860 a algunos pensadores como Alberdi en sus disputas con Sarmiento, etcétera, ahora potenciado por la tremenda penetración que tienen los medios de comunicación, ha llegado a límites que no son tolerables. Yo vivo con mucha angustia este tiempo, vivo verdaderamente frustrado y desencantado, pero también alerta al daño que permanentemente le están haciendo a la gente. Víctor Hugo Abigail lo saluda, ¿cómo le va? Muy bien, un abrazo, Abigail. Un placer hablar con usted en esta tarde. Frente a esta impunidad que estaba describiendo tan perfectamente, ¿se va a saber qué pasó con Santiago Maldonado? Yo creo que sí. Confío en las pericias ¿La verdad? que tienen que hacer. La verdad, no sé exactamente hasta qué extremos, pero yo creo que vamos a saber cómo lo mataron a Santiago Maldonado. Aquí no hay que perder de vista que esto ocurre por el ataque donde no correspondía, hecho a mansalva por la Gendarmería. Es decir, Santiago de todas las maneras muere por culpa de la Gendarmería. Y muere por culpa de una Gendarmería alentada, estimulada en su proceder por un gobierno que fue el que le dio las ínfulas. Ya se las había dado para tirarle con carros hidrantes a los jubilados, ya se les había dado para pegarle y golpear a mansalva a los docentes, ya se les había dado para golpear a mansalva a los trabajadores de PepsiCo. Así también pudo ocurrir una desgracia. Esta tenía el halo de misterio que la envolvió desde el primer momento. Pero nada de esto que hemos vivido, la familia de Maldonado no estaría sin Santiago y nosotros no estaríamos asistiendo a la primera desaparición ocurrida en democracia de no mediar el accionar de la Gendarmería y de no ocurrir que detrás de la Gendarmería estaba claramente el funcionario del Ministerio de Seguridad que fue el que dio la última orden a las órdenes de Patricia Bullrich, finalmente a las órdenes del Gobierno Nacional. El otro día Sergio Massa estaba dando una entrevista y él contaba en esa entrevista que en realidad no tenía la culpa de lo que pasaba con Santiago Maldonado, ni el presidente Mauricio Macri, ni tampoco la ministra Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque en general él contaba, con su experiencia en el gobierno anterior, que cuando se da una orden, luego esa orden pasa a otra boca y de boca en boca se va desmadrando hasta punto tal que tal vez es la fuerza misma de Gendarmería los que provocaron este terrible desenlace de la vida de Santiago Maldonado y obviamente se le fue de las manos. ¿Usted considera lo mismo? No, enfáticamente no. Si no, no habría culpables de lo que ocurrió con Costecchi y Santillán, si no hubieran recorrido el mismo camino que Clarín recorre ahora, tratando de decir que fueron los mapuches los que plantaron el cadáver de Santiago. Lo mismo hacían cuando las muertes de Costecchi y Santillán, diciendo que eran los piqueteros los que presuntamente los habían matado. No, la responsabilidad de los gobiernos es, en estos casos, muy pero muy especial. Por cierto, no todo es trasladable
a un gobierno, pero sí cuando la actitud es un desprendimiento muy claro del proceder neoliberal del gobierno, es decir, políticas neoliberales que van a sacar a la gente en determinado momento a la calle, que van a generar disconformidad contra la que hay que arremeter con la fuerza de la cual el Estado siempre es el depositario. Esa fuerza la descargaron tantas veces como para que quedase muy claro que tenían que tomar medidas con respecto a ese proceder, y no lo hicieron, por el contrario, lo alentaron. Todavía tenemos, ¿qué dice Massa? ¿Cómo puede decir eso? ¿No tiene las palabras de Nochetti, pocos días antes de todos estos episodios, diciendo los vamos a meter presos a todos, los vamos, que era como decir los vamos a liquidar a todos, en una provocación a un pueblo que se defiende en unas chozas miserables donde no se puede vivir, que emociona nada más la idea de Santiago Maldonado porque nos ha permitido poner muy en claro cómo viven los mapuches, qué son los mapuches, cómo han estafado a los mapuches, cómo los han robado? ¿No le alcanza más a lo que dijo Nochetti para decir eso que ustedes me dicen? No me consta que lo hubiera dicho, pero por supuesto tomo palabra por palabra. Sí, lo dijo en el programa. Lo dijo en el programa de Luis Novarecio, en un canal colega. Sí, Massa también evita como hombre que cumple muy bien con el grupo Clarín, etcétera, nombrar las responsabilidades periodísticas que para mí están a la par o por encima del gobierno todavía. No me sorprende, pero sí están las responsabilidades claramente del gobierno y tendrá que asumirlas, como no ha querido hacerlo, entre el silencio casi socarrón de Macri, el proceder provocador de Patricia Bullrich y las andanzas impresentables y descaradas de Carrió. Víctor Hugo, le hago dos en una. Primero, su mirada sobre la sociedad argentina con este caso, si nota que hay una división de los argentinos con el caso Maldonado, me refiero a las opiniones diversas que puede haber, y qué cree que va a pasar mañana en la Argentina, porque mañana se vota. Esto también marca un descenso porque las opiniones divididas vienen del fondo de la historia, es decir, cuando Lavalle fusila a Dorrego para instalarnos antes de 1830, esto tiene que ver con los colectivistas y los liberales. La lucha ya estaba planteada de Rivadavia en adelante. Rivadavia acusó por traición a la patria, bien lo recordaba hoy Luis Bluestein en una de sus maravillosas notas en página 12, a San Martín. Lo acusó de traidor a la patria. Imaginen ustedes de qué estamos hablando, de brechas insondables, estamos hablando de querer mundos completamente distintos. Es natural, es muy bueno que peleemos. Para mí esta es una etapa formidable contra todo lo que se piensa. No hay unión posible cuando tenemos que discutir si el mundo puede ser esta canallada o puede ser lo que tenemos en nuestro corazón como sueño. Por supuesto que nos vamos a enfrentar duramente. Pero en este caso de Santiago Maldonado ya hay una caída también de la condición humana. El neoliberalismo no solo genera medidas económicas atroces y panoramas sociales invivibles, también genera un ser humano bastardo y feo, individualista y peleado con lo mejor, con la mejor calidad de la vida. Y eso es lo que tenemos en toda persona que dice lo de Santiago es hablar de política, en todos los periodistas que por servilismo se refugian en decir que el tema Santiago atraviesa la política. Todo en la vida atraviesa la política y por supuesto que esto lo ha, pero no de una manera negativa. En consecuencia, yo creo que aquellas personas, el otro día me contaron en un show, una cantante muy querida, dijo, por supuesto que estamos todos muy doloridos con Maldonado, y en la primera mesa un patán cruzado de piernas le dijo, yo no vine aquí a que me hablaran de política. Esta es la respuesta. Bueno, ahí tenemos un ser humano que representa a muchos otros, a todos los que hasta se han alegrado de lo que pasa con Santiago Maldonado y de cómo aporrean los mapuches. Estamos descubriendo gente que sale del closet. Esta expresión que era utilizada muchas veces para mencionar a quienes por diferencias de gustos sexuales confesaban algo, fue para esto que por lo menos yo conocí la palabra, a partir de que justamente apareció en un caso así. Ahora la gente sale del closet para decir soy fascista. ¿Y qué? Víctor Hugo, muchísimas